En primera instancia, pues saludarlo con un fuerte abrazo espiritual, darles la bienvenida a este espacio. Espero que todos se encuentren muy bien esta tarde, noche de sábado. La verdad es que ya me hacía falta, tenía varios sábados que no me conectaba y me hacía mucha falta conectar. Hoy con una innovación, hay un cambio en el espacio. Recuerden que veníamos en un proceso que era charla emprender, emprender con una intención de movernos y cambiar a todo nivel. Pero luego de estar con la charla, empecé a ponerles un mensaje. Cada finalización de charla les decía algo que para mí es muy cierto y es que los cambios, las transformaciones, las verdaderas innovaciones empiezan de adentro hacia afuera. No podemos pretender que cambie el mundo y nosotros seguir con nuestros hábitos, nuestra forma de hacer las cosas. Y no estoy hablando de cambios sustanciales, dramáticos, trascendentes. No inicialmente, porque podemos cambiar de a poco, paso a paso. Desde las cosas más cotidianas, desde los detalles más elementales que podamos identificar en nuestra cotidianidad, ya con esos cambios estamos haciendo un gran esfuerzo a ser otros, a dar otra respuesta, a estar armonizados. Bien, entonces hemos titulado la charla y ahora se llama así como la están viendo, Transforma tu energía. Transforma tu energía es también una invitación a que miremos hacia adentro y miremos que esa energía es un término muy occidental, porque para los chinos pues debemos hablar de lo que más se aproxima a eso que nosotros tenemos por dentro, que es ese cuerpo etérico, ese soplo, ese chi. Para ellos es el chi, para nosotros lo más acercado a eso es el soplo, como ese versículo bíblico que dice que Dios sopló para darle vida al hombre. Mm, Estamos hablando de ese idioma. Entonces nosotros tenemos ese soplo y eso es lo que nos mantiene aquí. Ese soplo nos mantiene, nos entretiene y nos sostiene. Entonces, ¿por qué hay que transformarlo? Sería la primera pregunta, aunque esta no es la que vamos a desarrollar en este espacio, pero sí brevemente les voy a decir que con nuestros hábitos simplemente podemos tocar el tema de la alimentación, que para los orientales la alimentación tiene tres niveles, como todo lo que ellos manejan. Tres niveles. Un nivel muy físico, que es el que nosotros aquí en Occidente conocemos como alimentación. O sea, comer, cenar, la papita, la yuca, esa es alimentación física y nutre este cuerpo físico. Pero también tenemos dos tipos de alimentos más. Es un alimento humano, voy de abajo hacia arriba, el humano que son los sentimientos, eso que te irradia y en lo que conviertes cada actuación, como que todo lo que recibes, tú tienes una expresión a eso y esa respuesta es lo que tú estás generando. Entonces, si generas rabia, si generas tristeza, todo eso va causando estancamiento energético, estancamiento del soplo. Si tú comes inadecuadamente, que ahorita comemos, no todos, pero tenemos que cuidarnos mucho de la alimentación. ¿Por qué? Porque comemos mucha comida procesada, los alimentos transgénicos, que ya son del cotidiano del mercado, y adicional a eso, transgénicos, procesados, comemos mucha chatarra, entonces ultra procesados, salsa con mucha sal, mucha esto. Y el tercer alimento, que es el más celeste, que es el prana celeste a través de la respiración. ¿Pero a través de qué respiración? De la respiración consciente. Entonces, cuando yo no tengo
ese control, esa armonía en la alimentación a los tres niveles, voy a estar con estancamientos energéticos. Se me va a estancar en el estómago, se me va a estancar en el intestino o en cualquiera de los intestinos, se me va a estancar en la cabeza, si soy mujer se me estanca en mi útero, si soy hombre igual, en su aparato, pues todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor. Entonces hay un estancamiento energético que es más habitual de lo que pensamos. Entonces la idea con la charla es proporcionarle herramientas desde la medicina tradicional china y desde los aceites esenciales para, primero, darnos cuenta de que tenemos un estancamiento y segundo, con nuestros aliados esenciales, poder tener esa herramienta y con los tips que se den de medicina tradicional china, hoy acabo de dar uno, pues alimentación en los tres niveles, podamos nosotros dar rienda suelta a ese soplo, a ese chi que sabe perfectamente qué fue lo que nosotros vinimos a hacer acá. Bien, entonces, para los que pues primera vez que ingresan a la charla, mi nombre es Mari Ruiz Olivo, estoy en Cartagena, Colombia, y en esta media horita, aquí tengo el teléfono para no pasarme, vamos a hablar hoy día vamos a hablar, este es nuestro tema, vamos a mostrárselo y pasando la diapositiva. ¿Por qué los aliados esenciales te ayudan a transformar tu energía? Sabiendo que necesitamos, si tengo energías estancadas, tengo que transformarla. Entonces, esos aliados esenciales que no simplemente le llamo, soy consciente que son aceites esenciales, pero para mí son aliados, porque desde que los conocí hace ya 5 años pasados, pues lo que he tenido son beneficios y a todo el mundo que se les recomiendo son beneficios. Claro está, porque hay unas instrucciones, hay una forma adecuada de usarlos, porque si yo los uso sin ningún tipo de precaución, pues voy a estar con muchos riesgos. Entonces, hoy, en esta primera charla de transformar tu energía, vamos a hablar un poco de nuestros aliados esenciales. Bien, de pronto, y no quiero que sea así, voy a repetir cosas que ya ustedes conocen, pero no se preocupen, trataré de ser muy, muy clara y más moldeable para que todo sea más dinámico. Bien. Los aceites esenciales sabemos que no son nuevos, que tienen diversas aplicaciones, que, Dios mío, para mí todo surge en China, ese dice mi maestro, pregunta lo que quieras, que los primeros que lo hicieron fueron los chinos y de los emperadores, de los tres grandes emperadores de la mitología china, el primero que menciona sobre conocer el uso de las plantas medicinales fue el emperador rojo. Ese emperador rojo fue antes de estos modelos, estas escuelas alemanas, francesas, inglesas, que hoy día tienen la vanguardia en la aromaterapia y lo que es medicina tradicional china. Pero esto es usado hace muchísimo tiempo y es mucha sabiduría. O sea, en los aceites esenciales hay mucha sabiduría que viene desde nuestros antepasados, la estamos utilizando ahora, pero es lo que va para el futuro. ¿Por qué? Porque es medicina liberadora y eso es importante. Un tipo de producto, bien sea supernatural, una planta que te vaya a volver adictivo, no es liberadora. Un medicamento que vaya a ser adictivo, que si tienes dolor de cabeza y si no te tomas esa pastilla, no se te quita, eso no es liberador, al contrario, es esclavizante. Entonces, este tipo de medicamentos son liberadores, extremadamente liberadores. Entonces, esto es el futuro. Este es el futuro. Bien, así muchas personas que sabemos que es una economía muy grande, la economía de la salud es todo un sistema demasiado grande y muy lucrativo. Entonces irán a decir, no, y si pongo este video en YouTube, pues si lo dejan maravilloso, pero estoy diciendo cosas, eh, como decimos aquí en la costa caribeña, me estoy metiendo con los trastos de la iglesia. Entonces,
escuchemos y analicemos e investiguemos, que es importante. Entonces, esto no es nuevo, se ha usado históricamente. Ese emperador, ese Chen el emperador rojo, él hablaba con las plantas y pudo detectar antes que los franceses, porque ¿qué fue lo que hicieron los franceses? Le metieron investigación y metodología. Al meterle metodología investigativa o las dos cosas, metodología e investigación, ya dejaron sentado eso que el emperador rojo dijo hace mucho tiempo, pero lo dejaron sentado bajo una metodología. Entonces se quedó implementado que en Francia, que en Europa, había nacido la aromaterapia. Pero los chinos tienen 5 corrientes y una de ellas son las plantas medicinales. ¿Y cómo saber qué planta utilizar si no la has estudiado, si no la has experimentado? Entonces ahí están ellos, la alta antigüedad, que no solamente eran los chinos, sino que también los egipcios, los griegos, los persas, los romanos, los hindúes, porque todo eso antes era Oriente, ahora es que es China, Grecia, tal, pero antes era todo Oriente. Entonces, cuando yo le digo los emperadores chinos, era porque era todo Oriente, ¿bien? Y ahí estaban metidos todas esas civilizaciones tan importantes y con tanto legado y historia, muchísima historia. Entonces, miren ustedes que si nos vamos un poquito hacia acá, por ejemplo, pues, mi abuela, sobre todo mi abuela, mi mamá ya era más de acá, más de medicamentos, pero mi abuela era amante a las plantas. En el patio de mi abuela había la planta que quisiéramos, ornamental, aromática, pero también frutal, pero también verduras, de todo. ¿Por qué? Porque era propio de la cultura. Propio de la cultura, yo voy a sembrar lo mío. Y si era una cebolla, era cebolla. Si era pues, una guayaba, era una guayaba, ya no era transgénica, sino de verdad, ¿verdad? Entonces, muchas cosas en la Biblia, para hablar de la historia, esto es una charla específicamente. Yo acá les vengo a decir simplemente de que es mucha información histórica que se encuentra sobre el uso de las plantas medicinales y su tratamiento para la salud física y la salud a los 3 niveles: física, mental y espiritual. Bien, John Living, que es el creador, pues, es el creador de los aceites de los que estamos hablando y de los que vamos a hablar, pues nos da una enseñanza grandísima cuando Gary John, que fue su creador, en gloria esté, incursiona en este mundo y empieza a atraer, a aprender, a descubrir, a experimentar. Y ese es el legado que él nos ha dejado, de no quedarnos quietos. Que no es que te digan, mira, es que la mente es expansiva y te va a ayudar a quitar cualquier estancamiento energético que causa dolor. Entonces, aplícate una gota de menta si el estancamiento lo tienes en la cabeza, en la nuca, si lo tienes acá en tu zona geniturinaria, ahí en el vientre bajo, te aplicas una gota para que esa energía se expanda y te quite los dolores. No se quede con eso, ni él se quedó con eso, sino que siguió investigando y mira todo lo que nos ha dejado. Bien, y no nos ha dejado para que nos conformemos con eso, sino para que sigamos investigando, porque John Levy sigue investigando en ese departamento de ciencia que tiene y en toda la empresa como tal. Bien, entonces la función de los aceites viene desde la planta, porque desde la planta se detecta dónde tiene esa esa energía, ese chi, ese soplo, la planta, para de ahí extraerlo y convertirlo en un aceite esencial. ¿Dónde lo tiene? Entonces lo puede tener en la flor, lo puede tener en el tallo, en la raíz, en las hojas, en cualquiera. ¿Depende de qué? Depende de la planta. Y esa planta tiene que estar sembrada en el sitio geográfico donde ella pueda alcanzar
el máximo poder en su chi. Porque yo no, yo les pongo siempre el ejemplo. Yo aquí en Cartagena no puedo sembrar lavanda. Con esos calores de Cartagena, la lavanda de pronto florece, pero no va a alcanzar los mismos calidad de componentes energéticos que puede alcanzar en la zona Estados Unidos, en Francia, donde está esa potencialidad de clima, de tierra. Entonces los aceites son esos extractos fluidos de las plantas. Me gusta decirle como ese componente alquímico que tiene la planta y es la planta viva. Y gracias a la tecnología de la extracción y de la conservación, nosotros podemos tener esa energía viva. Por eso tú te tomas dolor en la garganta, como tenía mi hijo esta tarde, mami, déjame el tips por ahí que necesito tomármelo para un dolor que tengo de garganta y pues hace cuánto yo no compré este tips. Pues hace el año pasado. Pero ahí están los componentes alquímicos porque se conservan, pues yo no le pongo dedos sucios en el gotero, los conservo muy bien, están protegidos y cada vez que se destapa se utiliza la gota que se va a utilizar y luego se tapa de una forma muy rápida. Eso hace que se conserven esos componentes y que así el envase me dure un mes, 2 meses. Si tengo el aceite, va a tener los componentes alquímicos. Bien, importante que para un aceite esencial como los de John Living, que te sirven para uso tópico, que ahorita vamos a ver los usos, para algunos, para ingestión, algunos importante que sean potentes y concentrados, cosa que una gota ya va a marcar la diferencia. Bien, mi maestro, el doctor José Luis Padilla, dice que las plantas tienen la información viva de bien de lo que es la planta, porque así como la planta y así como nosotros vinimos a hacer algo acá, así cada planta. Y lo bonito de la planta y que tenemos que aprenderlo es que una rosa no quiere ser laurel, una rosa no quiere ser un jazmín. No, cada quien viene y la tiene clara cuál es su función. Eso tenemos que aprenderlo nosotros para evitar esas envidias, esas guerras, ese tanto roce. Entonces mi maestro dice que la planta tiene la información de la energía de ese chi del cielo y tiene la información de la energía del chi de la tierra. La transforma y es información pura. Así que se pueden imaginar cuando tienen un aceite esencial, van a tener en esos componentes información pura, concentrada, potente, si se trata de un aceite esencial. Bien, esencial, información. Clave ahí esos dos. Entonces, estas son las características del aceite esencial: potente, volátil, versátil y la sinergia que hace con nosotros, con los seres humanos, porque los mismos componentes, y lo pueden también investigar, de lo que somos hechos nosotros de forma, componentes como el hidrógeno, todo eso tienen las plantas, porque ellas absorben todo lo de la tierra y el chi del sol. Entonces, fácilmente, si es un aceite esencial puro, va a penetrar si lo ponemos en partes de nuestro cuerpo que tengan una rapidez, como unas mucosas muy, muy delgadas, de pronto en la nuca, detrás de las orejas, en los pies, incluso en las manos, para algunos que no las tengan así tan callosas, porque si las tienes callosas no te las puedes echar, sí, pero te va a demorar un poquito más. Si te las aplicas en ciertas zonas, rápidamente, en cuestión de minutos, se va tu torrente sanguíneo, porque la compatibilidad, la sinergia es perfecta. Bien, perfecta. Entonces, ¿qué más querría uno? Por lo menos eso es una de las cosas que me ha enamorado de los aceites, es la versatilidad. ¿Qué más uno que tiene un aceite versátil? Imagínate, tan versátil como la lavanda, tan versátil como el cedro, tan versátil como el limón, tan versátil como que les acabo de decir, el tips, a pesar de ser una mezcla, es súper versátil.
Tú puedes, así como puedes hacer aseo con él, puedes tomarte una gotica, puedes aplicarlo, óyeme, o sea, forma tópicas, ingesta o externa totalmente como es un aseo. Entonces, oye, qué cosa tan chévere. O esa mezcla perfecta que es lavanda con cedro, que te relaja, pero hay helado de lavanda. Te lo puedes poner, esa mezcla te la puedes poner en el cabello para que te hidrate, te la puedes poner en el cutis para que te hidrate, de pronto combinadito con un poco de B6 o un buen aceite vegetal. Pues qué cosa tan maravillosa. O sea, eso enamora, eso atrae la versatilidad. Bien, entonces hay que tener en cuenta que esto sí lo hicieron los franceses, categorizar los componentes de los aceites esenciales. Entonces, vamos a poner un ejemplo de las categorías que existen. Entonces, vamos a encontrar alcanos, fenoles, monoterpenos, alcoholes, éteres, perdón, cetonas. Dios mío, miren qué cantidad, 14 en total categorías y pues ese poder de los aceites esenciales reside en estos constituyentes que luego ellos categorizaron de esta forma. Ahí reside en los componentes ese poder de ser versátiles, de ser, pues, sobre todo, la potencia que tienen para trabajar en términos generales. Entonces, fíjense que sí tenemos que tener claros los constituyentes para tener las precauciones que les digo sobre cómo usarlos, dónde usarlos y cómo los puedo mezclar. O sea, qué puedo mezclar con qué. Entonces, ahí les dejo estas 14 categorías. Esto es investigación. Esto está en el libro de John Levy y lo podemos consultar perfectamente porque es para eso, para investigar. Bien, entonces, fíjense ustedes que hasta ahora hemos dicho poquitas cosas y qué hermoso es las plantas con esa potencialidad que tienen de tener unos componentes. Es una de las maravillas de la creación y que la creación nos dio para nuestro mantenimiento acá en este plano, no para que los rechacemos o no lo utilicemos o busquemos unas alternativas que son esclavistas, sino que busquemos alternativas liberadoras. Entonces, ¿de qué depende la pureza de la planta? ¿De qué depende la pureza entonces del aceite esencial? Pues depende de muchos factores, depende de que esa planta esté sembrada en las condiciones del suelo adecuadas, que esos fertilizantes sean orgánicos con los que mantienen la planta para que no entren pues plagas, la región atmosférica, la altitud, el clima, métodos de cosecha, los procesos de destilación, todos estos factores y más, estos ejemplos, van a permitir tener una pureza en los aceites esenciales. Si no tenemos el método, pues toda la plantación perfecta, el suelo perfecto, la región geográfica perfecta, pero no tenemos los métodos de cosecha adecuados, pues no voy a tener un buen aceite esencial. Si la cosecha y la planta está perfecta, pero el proceso de destilación no es el adecuado o tiene fallas en su metodología, no voy a tener un buen aceite esencial. Ahí me quito el sombrero a John Levy, ganando premios por sus procesos, por su cuidado a la naturaleza. Entonces, eh, son expertos y nos dan sopa y seco a todos, y a todos los que quieren imitar también. Entonces, el olfato, la importancia del olfato, ustedes lo conocen,